las reformas que vienen y parte, me parece, de la fortaleza del gobierno, más allá del resultado electoral, tiene que ver con la debilidad de lo que tiene enfrente, ¿no? Una oposición disgregada, unos gremios dispuestos a negociar y mucho tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner también. ¿Qué va a pasar con la oposición después de la derrota de Cristina Fernández de Kirchner en elecciones, no? ¿Y vos crees que yo sé No, cómo piensa una mujer? Pero eso le deja un terreno... El terreno, la fortuna que ha tenido Macri o la política deliberada que ejerció Macri para dividir al peronismo le dio muy buen resultado en el último domingo. Y la realidad es que el domingo se le acabó a Macri. Se puede disolver el peronismo, se puede acabar Cristina, la pueden poner presa, puede pasar todo lo que quieras con la oposición. El problema es que a Macri se le acabó el domingo la posibilidad de seguir cobrando, de sacar oro de la cantera de Cristina. Ya no hay casi plata u oro en la cantera de Cristina. Ahora la gente lo va a medir a Macri por lo que él haga, porque ya pasaron 2 años. Entonces a partir de ahora viene todo el tema de la inflación, como la mitad del año pasado, pero la del año pasado la hiciste vos también. Así que ¿cómo va a ser el tema de los aumentos tarifarios? ¿Cómo va a incidir todo esto dentro de la población? Pero es Macri el que tiene que dar respuesta. Antes la culpa era de la herencia heredada, del desastre anterior, de los dislates de la expresidente, todo lo que quiera. Pero a partir de ahora ya no tiene quien echarle la culpa. Pondrán más gente presa, con lo cual... Igual la foto es fuerte, digo, la foto de Julio De Vido para mí todavía por un tiempo le va... sin duda, y te ayuda a colaborar para que a ganar votos, pero va a llegar un momento en que te sentás a la mesa y ¿qué pones en el plato? Y me parece que esa es la factura que va a tener que empezar a pagar Macri o a explicar por qué tenés que comer determinada comida y no otra. Me parece que en ese punto el que tiene más problemas cuando está más arriba, porque evidentemente ha estado más arriba que todos, es él. Creo que la curva de ascenso que tenía iba a ser bastante difícil, porque ahora tiene el ejercicio propio de gobernar y sin alegar excusas sobre la administración pasada, que por otra parte hace 2 años que no está. O sea que empieza una película nueva para ellos. ¿Y cómo la ves a Cristina Kirchner, Martín? Esta idea de que ella el día de la derrota dice: voy a encabezar la oposición, soy la oposición intransigente, los que se opongan al ajuste. ¿La ves con capacidad de superar ese margen o queda limitada el tercer cordón, la tercera sección con Urbano, y ese es su territorio y no puede pasar de ahí? Depende de lo que hagan, digo, depende de lo que haga ella, y como la vieja historia del Mundial de 58 antes del partido Brasil-Unión Soviética en aquel momento, era Garrincha, conocen la historia, era el director técnico explica y vamos a jugar de tal manera. Somos todos jóvenes. Vamos a jugar de tal manera, y en un momento Garrincha, que tenía una extraordinaria inteligencia natural, aparte de ser un gran jugador, levanta la mano y dice: maestro, discúlpeme, ¿los rusos no juegan? Porque era el pizarrón completo y los otros juegan, digamos. ¿Cómo se cruzan las fuerzas? Me parece que es difícil saberlo. Me parece más claro identificar desafíos. El desafío de Cristina del social es salir, o es avanzar, en todo caso, a partir de la tercera sección electoral, que es lo que vos mencionaste, digamos, los más pobres, los sectores formales o informales más pobres y los de derechos más vulnerados, hacia los sectores del trabajo registrado, donde el voto estuvo medio repartido, hacia sectores de clase media y hacia sectores mayores de 50 o 60 años, donde le fue aún peor. Digo, tiene algunos desafíos de construcción. Ahora, pero no la ves derrotada, no la ves en reducción, porque ella lo que plantea no es un discurso de derrota, plantea un discurso de... Pero yo no estoy hablando de discurso, estoy hablando de desafíos. Sí. Si yo fuera derrotado, asumo la derrota y a los 3 segundos empiezo a jugar, si es que sigo jugando. Si no me retiro. Pero además me parece que nadie se retira con 3 millones y pico de votos. Ahora, que te salga o no te salga es otro tema, es cómo articulás. Cómo articulás es cómo articulás socialmente, cómo se articula lo que Weinfeld define como el archipiélago del peronismo,
¿Cuánto tarda eso? Ahora, el peronismo ¿Cuánto va juegan los por otro sectarismos? lado, ¿no? El gobierno elige a Pichetto interlocutor. Pichetto Pero es increíble. eso lo elige el gobierno. El gobierno eligió a Miguel Está Ángel bien. Pichetto como una suerte de representante Claro. del Ahora, peronismo. cuando Cristina eligió a Macri, Macri no era el jefe de la oposición de cualquier manera. Terminó siendo el que ganó, pero no era el jefe de la oposición. Sí. No tiene por qué haber un solo jefe y una sola jefa de oposición. Me parece que será buscado. La ventaja yo creo que la elección para Macri en términos de resultado electoral fue la soñada para ellos. Quizás no es la mejor para el país, pero digo, ¿por qué? Porque el peronismo queda en una situación de disgregación, por eso es Pichetto la única referencia, porque el resto de los referentes quedaron opacados por el resultado electoral. Ahora, Es Pichetto decir, ya era le ganó. ya lo tenían antes Sí, incorporado. Pero no es un jefe territorial, Pichetto es un jefe parlamentario bastante eficaz en su tarea. Pero lo que digo es, le ganó a Cristina por poco, por 4 puntos, con lo cual Cristina quedó derrotada, pero no quedó invalidada políticamente porque tiene ahí 3,5 millones de votos como para seguir jugando. Y el resto de los gobernadores, de los referentes importantes del peronismo, el más importante, que era Urtubey, perdió. Entonces, la renovación del peronismo es una cuestión que ahora queda lejana, es un laburo que van a tener en estos 2 años. El peronismo le dejó la tarea de ganarle a Cristina, se la dejó a Macri. Y ahora paga el costo de que tiene un Macri fortalecido. Y el peronismo queda en esta situación, que la renovación es una cuestión que se posterga porque hasta que resuelvan el liderazgo, y el liderazgo en el peronismo es un asunto de primera magnitud, hasta que no está resuelto el liderazgo del peronismo en general no gana elecciones. Entonces, tiene a Cristina derrotada, pero todavía con potencial. Y después, una serie de gobernadores que ninguno es lo suficientemente fuerte como para imponerse a Cristina. Por eso Pichetto es la conexión del gobierno, porque no hay otro. Ahora, nada de eso está disociado en qué pasa con si la economía del año que viene crece o no, Claro. si crece cuánto, si crece con ocupación, con empleo o sin empleo, si consiguen reducir la inflación, qué pasa con el salario, con poder adquisitivo. No está disociado de eso. Porque si al gobierno le va en lo macroeconómico razonablemente bien en el 2018, muchos en la oposición van a empezar a mirar el 2023. Sí, ya dando por Así. sentado que el próximo es de Macri, la reelección, ¿no? Hay Totalmente. interesante nota de Burtman diciendo cómo hay mucho ya pensando en el 2023. Claro, el Masachesi decían, ¿no? De esta Claro. elección presidencial, que era el momento en el cual el radicalismo sabía que iba a perder la elección y busca un candidato, termina con un candidato que sabía que iba a perder esa elección, ¿no? Bueno, Y también pero es en la inter- época de, perdón, en la época de Fue en Alfonsín, 95 estamos diciendo, ¿no? 95. del tercer movimiento histórico, etcétera, la expresión, aparte de Cafiero y su núcleo, la expresión más jocosa que ofrecía el peronismo era Menem. Y terminó, ¿cómo terminó Menem? Presidente. Siempre sí. es un récord, pero Uñac, cuando uno lo escucha hablar, Sergio Uñac dice, no, yo estoy para el 2023. Ya ganó una elección, hace menos de 15 días que ganó una elección. Es uno de los referentes jóvenes del peronismo que parece interesante, pero el tipo ya está diciendo... La próxima "Che, la dejó a mí pasar". no, para el 2019 a mí no me mire. Más, en el 2019 quiero ser reelecto en San Juan. Exactamente. Claro, sí. Yo, si fuera Uñac, ni siquiera me creería a mí mismo, Fernando, en ese cargo. No, y también me parece interesante, María, el rol de la justicia, si finalmente va a despertar o no. Uno ve la foto esa que hablábamos recién de Debido. Hoy Hugo Alconada Mont publica sobre los efectos que tiene el lavallato y que puede tener en empresas locales. Digo, porque hoy estamos mirando quién cobraba, pero también había quien pagaba esa coima. Si eso despierta, va a ser un cambio real. Digo. Sí, sí. Se da todo de golpe Justicia Express, como bien decía Roberto, ahora que se da todo junto, pero lo ideal es que cambie de una vez para siempre, ¿no? Pero fíjate Ese que es el Jaime está preso ya hace como Sí, un año y pero- pico y no se sabe de un empresario. Por eso Más, te digo. se Ahora- sabe, Antes se todavía. sabe Jaime estaba preso en el gobierno de Cristina ya. claro, bueno. Sí. Pero ahora por Mira, efecto Odebrecht, por efecto Lavallato, por efecto, digo, empiezan a aparecer del otro lado algunos nombres de este lado, ¿no? Vos decís que Debido no va a hablar, no se sabe. Bueno, él tiene su propio techo. Es decir, él tiene un techo, digamos, superior que es el de Cristina, pero por la función jerárquica que él tenía, hay cuestiones que el único responsable es él. El que podría hablar eventualmente es Barata, en todo caso, pero Debido va a ser bastante Claro, pues se improbable. supone que la ley del arrepentido funciona cuando uno tira un pescado mayor arriba de la mesa, ¿no? Puede Entonces hablar de necesitas- otras Eso es lo cuestiones. que no y en pasa. el caso brasileño por extorsión, además, porque primero te meto la preventiva, te aíslo y a ver si hablas y hago el acuerdo. Es extorsivo, digamos.
En el caso argentino también existe esa extorsión, sin acuerdo. En el 65%, el 65% de la gente que está presa en este país tiene preventiva. No tiene condena firme. No tiene condena firme y a veces nunca tiene condena firme o llega a 5 o 6 años hasta que le llegue la condena. Y lo que está pasando en la política es lo que le pasa, o una parte de la política, es lo que le pasa a la gente común. Sí, sí. A mí me parece tan ilegal que le pase a la gente común como a los dirigentes políticos. La detención de debido en forma preventiva. Me parece que el abuso de la preventiva no tiene en cuenta una cosa que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dice, hay elementos para la preventiva. Yo no soy abogado, pero soy interlocutor de, y obviamente uno de los elementos es poder entorpecer la investigación y el otro es la posibilidad de fuga. Pero incluso en esos casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que hay que evaluar con mucha rigidez, de manera muy excepcional. Exactamente. Usar la prisión preventiva. Exactamente. Incluso cuando hay riesgo de entorpecer la investigación, si es que en este caso existe. En este ahora, caso dicen si querés quebrar a la mafia de la corrupción, y en este caso la que tiene que ver con la obra pública, la que tiene que ver con la construcción, en el caso no funcionó en el caso de Lázaro Báez, porque Lázaro Báez está preso hace un montón de tiempo y no tiró ningún nombre. Y lo ofrecieron, de todas maneras posibles. Hay que ver si con Debido y con Barata pasa, digamos, porque ahí hay un grupo de las empresas de la construcción. Está López. López, no dijo exactamente. nada. Entonces, en este caso, creo que sería útil si se logra que la cárcel, tanto para Debido como para Barata, pueda, progresar en el sentido de que aparezcan los nombres, ¿no? Lo que comenta José hoy es interesante, la nota de Alconada, a ver si aparecen los nombres que también están implicados por el lado empresario. Pero bueno, hasta ahora ninguno de los nombres en general los conocemos todos. Pero ahora, perdón, para eso es la justicia, no la cárcel. Lo sospechamos todos. Pero no están en la justicia. Más que sospechar. Tiene que haber alguien que los involucre, y sobre todo, ahí está, tiene la gran oportunidad de Debido de decir si es que estuvo encontrado con alguien que lo cuente. La oportunidad la deberían tener los fiscales. A una ilegalidad, según la opinión de muchos, que es detener a personas, que es ilegal la detención muy debido? sospechadas. ¿Vos decís que es ilegal la detención debido? Y para mucha gente es discutible la legalidad de la preventiva. Es discutible. No me parece que Debido es un tipo que está metido hasta el cogote en la corrupción. Y que los procesamientos y que las causas que tiene no dan para la defensa del tipo. Fernando, pero bueno, digo, en una de las causas... No, yo ni siquiera opino eso porque no sé. En una de las causas, el periodista que... No, mirás un poquito, digo. No solo las causas que tienen que ver con la corrupción, sino hasta las moralmente fuertes, como es la causa de Once, ¿no? Donde está claro que Debido no hizo la inversión que tenía que hacer en términos de planificación, Fernando, y terminó provocando lo que provocó. No tengo ninguna duda de la culpabilidad política de la tragedia de Once. Marcelo debe tener menos duda que yo, porque es el tipo que yo conozco que investigó mejor el tema de los subsidios a los siriglianos. Yo te leí a vos como fuente, o sea que me queda claro. Digo, ahora, ese es un tema. Desde el punto de vista de la justicia, usar la cárcel casi, y no estoy diciendo que lo hayas dicho vos, estoy diciendo, usar la cárcel como forma de aprete para que alguien hable, es inquisitorial, digamos. Y en realidad hay muchas formas de investigar. Se pueden investigar los subsidios, digo, es más difícil. Investigar la corrupción, investigar las finanzas. En una de las causas, la del gas natural licuado, el periodista que más investigó, Nicolás Gandini, el cual no duda en absoluto de la culpabilidad de Debido. Ahora dice, durante 3 años la causa no avanzó nada. Totalmente. Está muy mal fundamentada. Y no hay posibilidad de que entorpezca la investigación y el juez decide detenerlo una semana antes de la elección. O sea, no lo dice alguien de la cámpora, lo dice, y ni hablar de las opiniones jurídicas. Pero alguien que también dijo que cree que todo amerita para que vaya preso. Digo, tanto, ¿quién dijo? En el caso de Gandini, Fran Olivera o Diego Caut, que son los que más investigaron. No, dice, a Julio Debido, no dice eso. No, dice algo distinto. Dice, no duda de su culpabilidad, que es distinto a decir... A la preventiva, decís vos, de ahora. Claro. Pero digo, son todos dicen que la culpabilidad está, digo. Está bien. Los tres que lo investigaron más. Está bien, pero eso es una opinión. La culpabilidad es una opinión que tiene que, judicialmente, que plasmarse en una investigación, en una... Debido no está condenado, o sea, partamos de esa base. No está condenado. Que es culpable y pareciera haber consenso en toda la sociedad, en todo lo que conocen. No está detenido por ahí.
No está detenido por esa causa. No. Está detenido por dos la causa de causas. Río Por Río Turbio. Turbio. Sí, donde le atribuyen la capacidad de adulterar pruebas. De adulterar prueba a partir de Francisco Olivera escribió una columna de eso a partir de la orden que le dieron a un empleado del ministerio, creo Sí, que era Diego- del ministerio. Eso De fue Diego Cabot viajó, hizo la investigación también ahí en el terreno, habló con muchísimas fuentes donde había gente que contaba cómo era la operación, qué características tenía, pero es una de las causas. Digamos. Ahora dejemos de Esta es lado la- los pruritos que Sí. son muy importantes. No, Los pruritos legales y jurídicos. Sí. ¿Ustedes creen que Devido y Barata fueron presos como una manera de extorsionarlos para que canten quiénes fueron los No. cómplices del sector privado? Ni siquiera es por eso. No, porque no funciona así. No tenemos la ley del arrepentido a la brasilera, donde entra Odebrecht y dice yo no voy a pasar 20 años, Lo que mejor comentaba entrego Martín. a todo el mundo. No, Perdón. no, eso Claro. no. Lo que se busca es encontrar a los empresarios, que todo el mundo sabe quiénes son, ¿Qué? o buscar una culpable adicional. No tengo idea. Porque ¿a quién Pero- puede denunciar Devido? Pues si llegara Cristina Kirchner, eso es lo que estás ¿Y a planteando. qué va a denunciar Devido? Los Bueno. que participaron en el tema, los que le vendieron gas licuado a Argentina. Está el banco que decide cuál es la calificación de la Argentina, si deja de ser país de frontera, si es investment grade, si es alguna otra de esas pavadas por el cual Sí. después te Bueno, aumentan los si títulos. si Devido o Barata dieran nombres, es un dato importante. Sí, por supuesto, pero vos crees que eso es lo que se está No, no, buscando. no, no. Y ahí ¿O a el un riesgo- Convencido de que no. superior? ¿Cómo? Un responsable Estaba superior. buscando- No, se supone que el riesgo el que impacto corre, político. que corre Macri ahí sería que cayera Ángelo Calcaterra en la volteada, ¿no? Básicamente se mencionado, supone que... mencionado hoy, Es un ¿no? La nota de Totalmente. Hugo, Es un una riesgo. vez más, Sí. los brasileros mencionan en el Hugo caso del viene- soterramiento. Es Sí. uno de los contratistas, así que digo, Ahora, es un riesgo. Cristina Kirchner es muy interesante para mí el reportaje que le hace Fontevecchia, que publica hoy justamente a Pichetto, donde Pichetto, respecto al futuro de Cristina Kirchner con los fueros y qué podría pasar, plantea que él va por la doctrina Menem. O sea, que hasta que no haya sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, él cree que no hay que soltar a los legisladores, no hay que quitarle los fueros. Entonces él dice que llegado el caso, o sea, es un poco lo que queda ahí, si llegado el caso, porque Cristina Kirchner asume el 10 de diciembre, le pueden pedir orden de detención en cualquiera de las causas que tiene, y él dice que él es partidario de la doctrina Menem, digamos. Primero está el tema Menem. Y Claro, que la no va a la Corte. Corte, sino que lo decide Casación, que le puede confirmar la semana próxima que tiene que ir preso. Pero daría la sensación de que Cristina Kirchner no va a seguir el destino de Hay Pichetto, una- pero a ver, ¿por voy, qué? voy a citar en un reportaje que le hizo José a Marcos Peña. Vos le pregunta, Devido que resuelva la justicia, más o menos estoy citando. Vudú que resuelva la justicia. Cuando le pregunta a Marcos Peña, ¿cuándo fue? ¿El martes, miércoles? El martes pasado. El martes. Cuando le pregunta a Marcos Peña por Cristina, dice, ojalá sea una persona que se sume al diálogo de todos los argentinos. No contesta por el lado de la justicia. Digo, hay una especie de consenso político, Pichetto, Marcos Peña. Yo no digo que es una confabulación conspirativa con la que se pusieron de acuerdo. Hasta ahora, por lo menos. Es- No sé pero si es ahora, así, pero- o sea, hay como una ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra utilizar? Protección. Entre la clase política de considerar a Cristina acuerdo. en un nivel distinto que el de Devido, por ejemplo. Ayer Graciela Ocaña, yo entrevisté en radio y dijo, no creo que Cristina vaya a perder los fueros, y la misma línea que Pichetto, y lo mismo ha dicho Esteban Bullrich. O sea que digo, Hay no como un solo en el consenso. peronismo, sino también en Cambiemos, está la misma idea de que Cristina no debería perder los fueros y seguir el mismo camino que siguió Devido. Es que la principal líder de la oposición, presa con prisión preventiva, sin condena, no sé si no es un problema político para Macri, una vez que ya le ganó. Y hoy también resulta sé. funcional, ¿no? Esta situación de Cristina polarizar en de el- un en lado el y del Senado. otro y que la argumentación, los debates sean siempre los mismos. Digo, yo ahí estoy con Roberto que de ahora en más empieza otra agenda. Pero el tema es qué rol juega Cristina. Si el rol de Cristina es el que plantea con los 3 millones y pico de votos el otro día y es que a partir de ahora empiece a sembrar para ser cada vez más grande, yo creo que a Macri le resulta también funcional porque todo el tiempo vas a debatir con el pasado. Si vamos sí. por la inflación, vamos a debatir por el futuro. Un Claro, dato, Recalde anunció que mañana no va. Sí, No. Héctor Recalde, jefe del bloque del Frente para la Victoria en la Invitado, Cámara de ¿no? Diputados, Invitado invitado, oficialmente. dijo no Pero tiene sentido. sería bueno saber de algún gobernador que no vaya.
Que no venga digamos acá el que CCK. Que no venga, claro. Que no venga, estamos acá. Viene. Hasta ahora, Por ejemplo. hasta ahora no, digamos, hasta ahora todos están viniendo. ¿Vos te lo imaginás a Rodríguez ahí? Sí. Sí, uno le ha visto ¿Por qué hacer no? tantas cosas, Rodríguez Sá, ¿por qué no va a estar mañana Y en puede el estar CCK? porque Bien. se siente más ofendido con Macri que ofendido con Cristina. Así Claro. que Bueno, ya volvemos. Vamos a un corte y enseguida seguimos con esta mesa tan interesante.